Ahora vamos a hablar sobre tasa de producción. Regresando a la última parte, hablábamos sobre límites del tajo y hablábamos que principalmente hay tres tipos de métodos para definirlos. Primero, son métodos simples, manuales, que son basados sobre razón EM, y dos otros son métodos basados sobre algoritmos varios. Un primer grupo son los algoritmos heurísticos, tipo cono flotante, y el otro grupo son algoritmos basados sobre matemática, que es optimización correcta, el representante de cuáles es el método Lerch-Grossman o LG. Hablábamos que los primeros, los métodos como llamaba yo manuales, sirven bien para estimación muy rápida y muy cruda, pero si hacemos evaluaciones para razón de minería misma, pues debemos usar uno de los métodos más avanzados. Y también dijo que el método LG es hoy día más popular en el mundo. Pero también saben que las diferencias entre los resultados entre método de cono flotante y método de LG no son tan grandes. Ahora, la próxima fase en planificación minera son fases, son pushbacks o stages. Para desarrollar las fases, uno debe definir primero de todo tasa de producción, porque ya sabemos que tenemos tanto toneladas en todo el rajo que queremos excavar, digamos 1 millón de toneladas. Pero lo vamos a excavar durante, por decir algo, 4 años. Ahora debemos definir de dónde sabemos que necesitamos 4 años para excavar este yacimiento. ¿Por qué no durante 3 años, durante 8 años o durante 12 años? Para tomar esta decisión, debemos definir la vida de mina o debemos definir la tasa de producción, que son equivalentes, porque si tenemos 1 millón de toneladas y la vida de mina de 5 años, vamos a sacar 200.000 toneladas. Si tenemos la vida de 2 años, vamos a sacar 500.000 de toneladas. Y con la vida de 10 años vamos a sacar 100.000 toneladas. ¿Cómo los definimos? Bueno, esto es sobre lo que quiero hablar ahora. Mira, mirando a las diapositivas aquí, uno, como siempre, debe empezar con algunos objetivos. Objetivos en definición de tasa de producción o en definición de vida de la mina son, primero de todo, consideraciones financieras. Queremos maximizar el valor presente neto, queremos maximizar tasa interna de retorno, queremos maximizar flujo de caja, queremos minimizar payback period, en otras cosas como esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué son las consideraciones? ¿Qué son los factores que debemos considerar? Bueno, primero de todo, el tamaño de yacimiento. Si yacimientos son muy grandes, claramente la vida de la mina va a ser larga. Si yacimientos son muy pequeños, la vida de la mina va a ser relativamente pequeña. Esto se relaciona principalmente con toneladas, pero también depende de forma, en una manera u otra, de forma de yacimiento. La otra consideración es demanda del mercado. ¿Cuánto mineral o producto final que producimos podemos vender? El mercado tiene una capacidad. Por ejemplo, si todos van a producir cobre con la tasa de producción más alta que pueden obtener, bueno, vamos a tener tan mucho cobre en el mundo que los precios van a bajarse rápidamente. En muchas minas trabajan en manera de contrato, desarrollando contratos con los recipientes de productos de ellos, y el contrato define cuál es la demanda, cuál es la oportunidad de ventas. Demanda de mercado es una otra consideración. Por lo general, la vida corta dice que vamos a tener un costo de capital más alto y crea algunos otros problemas. Estos problemas son ciclos de los precios. Mirando a cobre o a oro o algo, vemos que cada algunos años los precios suben rápidamente, después bajan, suben rápidamente, bajan.
Si, por ejemplo, escogemos una vida de la mina de 2 años, bueno, si esto fue mina de cobre por últimos 2 años, tuvimos precios tipo $4 por libra, 2 años atrás. Tuvimos precios $1.50 un año atrás y ahora tenemos $3. Si la mina operaría únicamente durante el año pasado, no ganaríamos tan mucho. Si la mina operaría 2 años atrás, las ganancias fueran muy fuertes, pero quién sabe cuánto van a bajarse los precios y cuánto van a subir. Normalmente muchas minas prefieren escoger la vida que cubre más o menos 1 o 2 ciclos, porque en esta manera van a tener precios bajos, van a tener precios altos y por lo general van a tener los precios promedio, que disminuye el riesgo de precios bajos. Bueno, aspectos sociales también. Si se construye una mina en una área donde no hay facilidades, uno debe construir casas, debe construir escuelas, debe construir hospitales. Si el vida de mina es 2 años o 3 años, el costo asociado con estas facilidades es muy, muy grande. También la gente no quiere mudarse si saben que van a vivir allá 2 o 3 años. ¿Quién sabe? Tenemos hijos en las escuelas, tenemos señoras que trabajan. Esto crea problemas de este tipo. Regresando a costo alto de capital. Sí, ¿por qué costo alto? Porque para tener una vida corta debemos comprar equipos grandes, debemos comprar muchos equipos, debemos gastar mucho plata para hacer desarrollo rápidamente y cosas como esta. Pero por otro lado, si hay vida de la mina muy larga, no necesitamos comprar tan muchos equipos, el costo de capital es mucho menor, pero por otro lado, el flujo de caja, en este caso, no es tan grande. Esto nos limita también los ingresos, en vez de tenerles durante 1 o 2 años, vamos a dividir entre, digamos, 10 años, el flujo de caja va a sufrir, es decir, el flujo de caja va a ser relativamente poco. Es una de las consideraciones que, dependiendo de las políticas y de la situación de compañía, debe ser considerada. También hay una vulnerabilidad que si la vida es larga, la demanda para el producto que producimos puede desaparecer. No quiero decir que demanda para cobre va a desaparecer, pero personalmente pienso que va a bajarse en cualquier caso por razón de sustitución, por razón que televisores de hoy día no son tan grandes como televisores de 10 años atrás y cosas como esta. ¿Qué estoy diciendo? Hay un riesgo aquí también que debemos considerar. El problema aquí que percepción de los riesgos es diferente entre diferentes compañías, diferentes personas. Uno siempre debe pensar sobre esta percepción de riesgo y aplicar su percepción misma en vez de buscar la información afuera. Por lo general, en vez de maximizar valor presente neto, queremos optimizar el valor de valor presente neto en relación a un montón de inversión. Porque si invertimos poco plata y obtenemos una tasa de retorno, digamos 10%, si no alcanzamos esta tasa de retorno no es malo. Pero si invertimos mucha plata y tenemos tasa de retorno tipo 10%, pero si fallamos a alcanzarla, potencialmente vamos a perder mucha plata. Hay un costo de oportunidad, diría yo, que corresponde a costo de oportunidad sobre el cual hablando sobre el algoritmo Lane. Hay una otra consideración en referencia a la diapositiva siguiente. Esta es que la tasa de producción también depende de la forma de depósito. Si tenemos un depósito tipo, digamos, cono, con el tope de cono al superficie, al principio la producción va a ser pequeña. Cuando nos profundizamos, la producción puede incrementarse. Por otro lado, si el fondo de cono es a la superficie y el tope es bajo la tierra, al principio la producción puede ser muy alta y con tiempo
va a bajarse. So, la forma de depósito también. Hablábamos en conexión a minería sobre ancho mínimo de los bancos. También si ancho mínimo es, digamos, 20 metros y yacimiento tiene 10 metros, es muy difícil tener una tasa de producción alta. Debemos posiblemente bajar el ancho mínimo usando equipos más pequeños. Y si usamos equipos más pequeños, claramente la tasa de producción va a bajarse. Bueno, siguiendo con diapositivas, aquí tenemos un recordatorio. Consideraciones básicas son el tamaño de depósito y la forma. Es demanda de mercado, que es habilidad de vender el producto. Y hay ventajas y desventajas que ambos escenarios tienen. Escenario de larga vida, baja producción, y escenario de corta vida y larga producción. Mirando a depósitos, a yacimientos. Si tamaño de yacimiento crece, hablando sobre yacimiento, hablamos sobre el mineral y hablamos sobre toneladas de mineral. Para yacimientos mayores, más grandes, las toneladas que tenemos por 1 metro de profundidad se incrementan. Las razones EM se bajan. Para minería subterránea, sobre la cual no vamos a hablar aquí más, pero la eficiencia de desarrollo se incrementa. Hablábamos que en minas subterráneas se gasta mucho plata para el desarrollo. ¿Por qué eficiencia se gasta? Porque se hace principalmente el mismo desarrollo para yacimientos pequeños y grandes, que es decir, el incremento de tamaño de yacimiento no es tan grande como el incremento de costo de desarrollo. Bueno, si el tamaño de yacimiento crece, uno puede usar los métodos de minería que son más eficientes por razón de productividades más grandes, de equipos más grandes. La inversión para 1 tonelada de yacimiento o por 1 millón de toneladas de yacimiento se baja. Y límites físicos de producción, la producción máxima que podemos mantener o obtener del yacimiento, se también incrementa. Y por lo general la tasa óptima de producción se incrementa también. Es decir, yacimientos más grandes van a tener la tasa de producción más grande, yacimientos pequeños van a tener tasa de producción más pequeña. Bueno, si el tasa de producción se incrementa, las inversiones requeridas se incrementan, el capital de trabajo, la necesidad para capital de trabajo se incrementa, pero el costo de capital está dividido por más toneladas, es decir, que el costo de capital por 1 tonelada de producción va a bajarse. La ley de corte de mineral que mandamos a la planta va a bajarse. Por esta razón, a veces tenemos problemas con control de producción, porque controlar la producción tipo 1000 toneladas por día es una cosa y controlar el control de producción de 10.000 de toneladas por 1 hora es otra cosa. La tasa de remoción de estéril se incrementa y esto puede tener también aspectos negativos de punto de vista de seguridad, de punto de vista social y de punto de vista ambiental. Ahora, uno de los criterios que uno podría usar en definición de tasa de producción es, como se llama en inglés, Vertical Advance Rate, que es la rapidez de profundizar de la mina. Por razones técnicas hay restricciones qué rápido podemos profundizar esta mina y la experiencia que tenemos indica que más o menos 50 metros por año de punto de vista de incremento de productividad, 60 son los límites que se puede alcanzar sin pagar el costo de avances más rápidos que serían los costos de producción más altos. Siguiendo con las diapositivas, ¿cómo se define la tasa de producción o cómo se define la vida de mina, que es lo mismo? Porque tenemos un yacimiento con algunas toneladas
tasas de producción y años de operación corresponden. Primero de todo, debemos satisfacer los criterios económicos. Como hablábamos al principio, tasa interna de retorno, valor presente neto y cuál otros criterios usamos. La otra cosa es que tenemos una inversión, tenemos unos equipos instalados allá, queremos usar la capacidad que nos ofrecen estos equipos y facilidades que tenemos. Queremos que el planta de procesamiento trabaja con capacidad de 100%. Queremos que camiones y palas nuestras trabajan con eficiencia de 100 sería optimistic, pero la más alta posible y que los otros equipos trabajan con esta cosa. Normalmente, todo esto empezamos usando unas reglas de sentido común, reglas que se desarrollaron por varios investigadores y después seguimos con estudios detallados que miran en detalle en la situación. Ahora quiero hablar un poco también sobre este tamaño. Mira, hablábamos mucho sobre ley de corte y ya sabemos que normalmente queremos incrementar esta ley de corte al principio de operación porque esto nos da mucho mejor flujo de caja. Mirando a esto en un poco más detalle, si incrementamos ley de corte también bajamos las toneladas que vamos a sacar. Si bajamos las toneladas, cortamos la vida de yacimiento. Si cortamos la vida, también en este caso bajamos las tasas de producción. Todos los tres elementos son relacionados y deben ser evaluados. Tengo una diapositiva aquí en la cual tengo un poco más información sobre esto. Quiero que ustedes la leen y que comprenden la relación aquí. ¿Qué quería hacer ahora? Es hablar un poco sobre estas reglas de sentido común o reglas de dedo o cualquier descripción usamos en español. Hay varios investigadores que se preocuparon con esto. En la diapositiva siguiente aquí tengo los nombres de la gente o los nombres de tres, pero hay otros también que hicieron investigaciones de este tipo. El primer es señor Taylor, es un canadiense, ya es jubilado, vive en Vancouver. Él analizaba, pienso que cientos de yacimientos en el mundo y comparaba las tasas de producción contra el tamaño de yacimiento definido en toneladas y concluyó que la tasa de producción se relaciona directamente a tamaño de yacimiento en toneladas. Aquí hablamos sobre toneladas. Ustedes saben seguramente que hay varios tipos de reservas probables, reservas seguros y cualquier es la terminología. Él comparaba todas las reservas, incluyendo las reservas seguros y las reservas probables de yacimiento. Una otra cosa que lo estudio que hizo fue para minas que sacan metales, minas de cielo abierto. Por esto es directamente relacionado a lo que hicimos nosotros, cielo abierto y metales. Como una conclusión, desarrolló una fórmula. Él dice que se aplica bien a los depósitos porfiríticos, porphyry deposits of copper. Pienso que se llaman porfiríticos en español, pero no estoy seguro. Y dice que la vida de la mina en años sigue la fórmula 1 más o menos 0,2, es decir, más o menos 20%, por 6,5 por toneladas, que son millones de toneladas, T, pequeño aquí, minúscula, es toneladas en millones. 100 millones de toneladas, T sería 100. Elevado a 0,25 y si pegamos los números aquí, vamos a tener vida promedio de la mina en este tipo de yacimiento con toneladas. Si tenemos
bueno, no tengo la calculadora aquí, pero ¿por qué no pegan, digamos, 100.000 toneladas por T y van a recibir posiblemente tipo 100.000 toneladas, posiblemente 10 años de vida o algo como esto? Y dice que 95% de minas que analizaba, y hablamos sobre algunos cientos de minas, fue dentro de 20% de este valor. Si la fórmula nos da la vida, digamos, 10 años, es decir, que 95% de minas tuvieron la vida entre 8 y 12 años. Esto es primera aproximación. Bueno, usamos la regla de Taylor y si hablamos sobre este tipo de depósitos, y esto nos da una estimación. Bueno, la vida podría ser 10 años. Ahora seguimos con estudio detallado, analizando todos los aspectos que nombrábamos antes, los aspectos sociales, los aspectos de inversión, los aspectos de financieros y cosas como esta. Y quiero enfatizar aquí que cada mina va a tener situación diferente, cada mina va a tener diferente percepción de riesgo, cada mina va a tener diferentes objetivos. Por esto, las vidas pueden ser diferentes, pero como una estimación, esta fórmula sirve bien. Para los de ustedes que quieren saber más detalles sobre esta regla de Taylor, aquí en la diapositiva tengo la fuente de la información, que es el artículo que escribió el señor Taylor, que pueden buscar en transacciones de instituto de IMM, que es Instituto de Ingenieros de Minas Británico. Bueno, no es el único muchacho que estudió y definió los tasas de producción. Un otro muchacho es Tachman. Él analizaba depósitos tabulares con inclinaciones grandes. En muchas cosas los yacimientos de metales son de este tipo también. Bueno, ¿qué dice él? Él tiene algunos términos aquí. Dice que la tasa de producción depende de rate factor and rate multiplier. Rate factor es un factor que refleja la tasa de producción y el otro es el factor que usamos para multiplicar el primero para obtener la tasa de producción. Rate factor es, en caso de él, son tonas métricas por un metro vertical de yacimiento, es decir, el área de yacimiento por 1 metro de profundidad. Claramente, dependiendo de forma, esto va a cambiarse. El rate multiplier, que es el factor que usamos para multiplicarlo, depende de riesgo, depende de principalmente el ancho, el espesor de depósito. Si el espesor es más de 5, este multiplier, dependiendo de riesgo, es entre 20 y 50. Si tiene el espesor 5 a 10, el factor es 50 a 70. Y si es 10, es 80 a 120. Es otro método, es una otra regla que uno puede usar que se aplica a yacimientos que tienen el mineral en forma tabular y inclinada. Aquí tengo también la referencia, ustedes pueden aprovechar la oportunidad para estudiar esto un poco más. Aquí tengo un listado de varios investigadores que hicieron estudios de este tipo. Tengo información sobre tipo de fórmula que usaron ellos y tenemos producción en toneladas per año para un yacimiento típico. Es estudio que hizo uno de los investigadores usando las reglas de varios autores para el mismo yacimiento, usando criteria que escogieron estos investigadores y desarrollando la tasa de productividad. Como ven, para el mismo yacimiento las tasas que obtuvieron entre 351.000 a 703 prácticamente 1.000 toneladas, que no es tan lejos, con excepción del señor Wilson, investigador que usaba geometría, todos están muy cerca. Es decir, que esta regla de Taylor, que posiblemente en caso de ustedes va a aplicarse mejor de todos,
es casi correcta. Algunos problemas aquí. Los métodos que son basados sobre valor presente neto normalmente favorecen los tasas de producción muy grandes. Otro caso es que hay depósitos que nos dan problemas. Estos son depósitos que son muy profundos, que son muy inclinados y tipo tabular, que tienen mineralización errática y que tienen muchas vetas. La curva que tienen en la diapositiva aquí, ya vieron, es toneladas contra ley, y aquí hablamos sobre esta curva contra tasa de producción. Mira, aquí en la siguiente diapositiva tengo un gráfico que viene de manual de Whittle. Ya sabemos quién es Whittle. Es el manual de planificación minera. Él tiene para un yacimiento típico en eje vertical, valor presente neto, y en eje horizontal, toneladas que contiene el yacimiento. Y como ven, hay un óptimo aquí. Sí tenemos una flexibilidad de escoger ley de corte y manejar las toneladas, pero por lo general siempre tenemos un óptimo aquí. La cosa buena sobre esto es que la curva que vemos aquí es relativamente horizontal, cerca de óptimo. Si nos equivocamos un poco a un lado o a otro lado, no perdemos mucho. Si se equivocamos mucho, podemos perder mucho más, porque como ven, el pendiente de la curva es muy fuerte, específicamente si tenemos las toneladas muy pequeñas. Y también quiero decir que si incrementamos el ley de corte, entregamos en el lado izquierdo de la curva, donde los cambios no tan significantes van a hacer cambios grandes en valores presente neto. ¿Qué estoy diciendo? Si estamos cerca del óptimo, un poco de error no hace tan mucha diferencia, pero si establecemos las leyes de corte muy altos, entregamos en la situación un poco peligrosa, porque pequeños errores nos van a cambiar el resultado, que en este caso es valor presente neto, significativamente. En esta diapositiva tengo una poca discusión sobre valor presente neto contra toneladas. Esta discusión confirma que hay un óptimo, confirma que cada punto en la curva es un diseño de mina óptimo para estas toneladas. Verdad es que podemos tener mucho más posibilidades, y esto va a aparecer en la próxima diapositiva, que no son diseños óptimos, pero pueden servirnos para otras razones. Y toda la área abajo de la curva es una área donde de los diseños factibles de la mina que siempre podemos alcanzar, pero sin asegurarse que tenemos un diseño óptimo. Esto se relaciona a un otro concepto, al concepto de tomar decisiones. Hay gente que son muy conservador y hay gente que son muy optimistas. Mirando a esta curva aquí, la área gris es la área de diseños posibles de la mina. La gente que escogen algo al lado izquierdo son conservadores. La gente que escogen algo al lado derecha son optimistas. Por lo general, hay un punto de quiebre aquí entre optimistas y pesimistas y ojalá queremos estar allá. Pero si nos avanzamos al lado derecho en esta curva, los riesgos se incrementan. Es principalmente por razón de tiempo que vamos a gastar haciendo minería y incertidumbres asociadas con el tiempo. Por esto, la mayoría de los gerentes o de ejecutivos de mina prefiere escoger un diseño que es al lado izquierdo de esta curva, que es diseño conservador, es decir, minimiza los riesgos, y si usted es un ejecutivo no quiere tomar riesgos. Por esto, con excepción de ejecutivos de bancos, ya sabemos que toman riesgos. La mayoría de tasas de producción van a ser al lado izquierdo de esta curva,
pero tan cerca de tope de curva que posible. Bueno, aquí en esta diapositiva es en inglés. Tengo un poco más discusión de diseño conservador contra diseño optimista. Es discusión que viene de Manual de Whittle, Manual de Planificación Minera, y justifica lo que digo yo en asociación con una diapositiva anterior. La mayoría de los ejecutivos prefiere escoger un escenario conservador, es decir, en el escenario que no tiene tan muchos riesgos. Aquí tenemos todo el campo de los diseños que se puede hacer, y como ven, Whittle él mismo hizo el número de estudios que presenta aquí, que indica las posibilidades que tiene y desarrolla una asociación de estos resultados o estos diseños con el riesgo. Sugiero, si ustedes tienen oportunidad, si este problema les interesa mucho, que consiguen este manual de Whittle. Lo pueden encontrar en GEMCOM y los detalles aquí. Ahora voy a hablar sobre las fases o pushbacks o etapas en la vida de la mina. Ya sabemos algo sobre esto porque hablábamos un poco antes. Es una etapa número 4 del proceso de planificación que usa información que se generó en definición de límites del Tajo y que usa la información tipo tasas de producción deseadas o la vida de la mina deseada y que nos define las etapas, las fases de producción. Como hablábamos antes, esto nos da muchas informaciones requeridas para diseño detallado de la mina. Hablábamos que la información que usamos aquí es el tamaño y ubicación del depósito, límites del rajo, restricciones de minería y preferencias que tenemos aquí. Que obtengamos como resultado de esta etapa, tenemos ahora la secuencia de minería. Bueno, esto es la diapositiva que vimos antes. Queremos desarrollar las etapas, las fases. Fase A, fase B, fase C, fase D, fase E. Y esto nos permite definir qué es el valor del Tajo con que estamos trabajando, dónde empezar la minería. Claramente vamos a empezar en la fase que tiene un valor más alto, y también define qué y cuándo podemos minar, que nos permite asignar el valor temporal de la plata a los valores de los bloques y hacer las evaluaciones más correctas y más adecuadas. El valor temporal de la plata, ya hablábamos sobre esto algunas veces, ojalá todos ustedes comprenden qué es que el dólar algunos años de hoy no es un dólar de hoy, es mucho menos, que mucho más menos depende de la tasa de descuento. Por esto necesitamos saber la secuencia de minería, porque sabiendo secuencia sabemos cuándo vamos a sacar los bloques con mineralización, y por esto podemos definir con confianza el valor de estos bloques. Hablábamos que, incluyendo el valor temporal de la plata en estimación de valor de los bloques, cambia los límites del rajo significativamente. ¿Por qué? Porque las relaciones de los precios contra los costos se cambian significativamente también. Esta es la diapositiva que usábamos para explicar el concepto aquí. Bueno, aquí tenemos dos conceptos que usamos en desarrollo de fases de minería. El primer concepto es parametrización. ¿Qué es parametrización? Ya sabemos que las leyes de corte y todas las evaluaciones dependen principalmente de dos factores económicos. Un factor es el precio del producto, precio de cobre, precio de oro, precio de níquel,
cualquier es el producto de nosotros. Y el otro es costo de producción, costo de minería, costo de procesamiento y todo. Desafortunadamente, ambos precios y costos se cambian con el tiempo. Y esto nos crea problemas. Si hablamos sobre la mina que va a operar, digamos, 10 años o 15 años o 20 años, debemos pensar cómo vamos a manejar esta situación. ¿Cómo la vamos a manejar? Bueno, uno puede evaluar varias combinaciones de precios y varias combinaciones de costos y escoger, digamos, 200 de varias combinaciones, hacer 200 de evaluaciones y por el fin escoger la que le sirve mejor. Pero para cortar el trabajo y hacer el trabajo más confiable, usamos el método que se llama parametrización y que fue introducido por primera vez por el señor Whittle, que ya conocemos. Es casi amigo de nosotros porque hablamos sobre él todo el tiempo aquí. Bueno, ¿qué dice él? En vez de tener unos miles o cientos de escenarios, ¿por qué no definimos el escenario más pesimista? Es decir, un precio más bajo y un costo más alto. Costo más alto, digamos, en vez de $1 de tonelada que tenemos ahora, asumimos que vamos a tener $3. Y el precio, hoy día tenemos $3, asumimos escenario más malo, no sé qué piensan ustedes, 50 centavos, 80 centavos por libra. Por otro lado, asumimos un escenario que es más optimista, es decir, el precio va a subir a $10 de libra, el costo va a bajarse a 25 centavos porque alguien descubrió un método de minería que es tan barato. Y esto nos da un escenario que es más pesimista y más optimista. Ahora desarrollamos un factor que refleja este escenario más optimista y este escenario más pesimista. En un caso vamos a tener escenario más optimista, vamos a tener un rango muy grande. En el escenario pesimista vamos a tener un rango muy pequeño. Ahora, estos dos factores, digamos que un es 10 y un otro es 1. Escogemos 10 factores entre los dos. 1, 2, 3, 4 y hacemos 10 evaluaciones. En vez de hacer cientos de evaluaciones, hacemos 10 evaluaciones. Bueno, a veces hacemos 20 evaluaciones. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener 20 diferentes tajos. Estos tajos llamamos tajos anidados. Regresando a parametrización, en vez de evaluar varias combinaciones, evaluamos el parámetro, que es una combinación de precio y de costo. Y usando esta parametrización nos permite simplificar las evaluaciones y hacerlos más confiables. Aquí tengo un poco de fórmulas, un poco de discusión. Ya vimos el fórmula que tengo aquí en próxima diapositiva, que es el valor de bloque. Hablábamos que valor de bloque es toneladas de mena por valor de cada una tonelada menos el costo de minería de este tonelada y costo de procesamiento de costo de minería, costo de procesamiento, y esto es un valor del bloque. Esta fórmula la podemos cambiar en la manera que muestra la diapositiva. En este cambio vamos a tener dos factores. Un factor es costo de procesamiento por el costo de minería. Asumimos los estudios de qué pasó en pasado, indican que este factor no se cambia mucho. Si sube el costo de minería, en la mayoría de los casos sube el costo de procesamiento y al contrario, si sube el costo de procesamiento también sube el costo de minería. Eso es un constante. Pero por otro lado, el factor valor de la mena a costo de minería, esto va a cambiarse rápidamente, porque el valor va a subir cuando el costo se baja y al contrario. Esto es un parámetro. Este parámetro, valor de cual definimos para escenario más optimista, más pesimista, y hacemos evaluaciones para valores de bloques, digamos 10 evaluaciones, 20, a veces 50 evaluaciones
que nos dan 50 rajos diferentes para varios parámetros entre el parámetro más optimista y el parámetro más pesimista. Ahora, haciendo, digamos, 20 evaluaciones, vamos a tener 20 rajos. Como ya dijo, vamos a tener un rajo más grande para un factor más optimista y vamos a tener un rajo más pequeño para un factor más pesimista. Bueno, ¿qué conoce esto? Mira a próximo gráfico, tengo 3 rajos aquí. Un rajo optimista, un rajo pesimista y un rajo, digamos, promedio. El primer rajo, el pequeño, va a ser factible si los precios son muy bajos y los costos son muy altos. El rajo más grande va a ser factible si los precios son muy altos y los costos son más bajos. ¿Qué me indica esta información? Algunas cosas. Primero de todo me dice que el rajo interior aquí, el rajo pesimista, seguramente voy a alcanzar los resultados que me permite este rajo. Es decir, si la situación es mucho más peor que pensaba, siempre voy a ganar plata minando este rajo. Esto también me indica que esta parte de rajo tiene un valor más alto. Es decir, esto es el lugar donde voy a empezar minería. ¿Sí? Esto sería un rajo que indica ubicación, ubica dónde voy a empezar minería. Si tenemos 3 fases aquí, diseñando la mina, la filosofía mía sería, mira, si este rajo pequeño me devuelve las inversiones y me da un poco de ganancias, bueno, me voy y voy a minarlo. Mientras tanto, espero, en un año voy a hacer una evaluación otra y ver cómo se cambiaron los precios y cómo se cambiaron los costos y voy a tomar decisión de seguir con la minería o cerrar la mina en este momento. Estos rajos anidados me indican dónde empezamos minería, cuál es la área más rica o la parte más rica de yacimiento y cuál es la parte de yacimiento que nos da un mejor flujo de caja. Siempre hablamos sobre plata. Bueno. También indica de progresión de operaciones. Porque ya sabemos que si cosas se cambian un poco, debemos seguir con este. Empezamos con un rajo pesimista, después un poco menos pesimista, es decir, cambiamos el valor de este parámetro, un poco, y esto nos incrementa el tamaño del rajo y también indica en qué manera vamos a avanzar, en qué lado, en qué dirección, si vamos a ir a profundidad o si vamos a ir al lado, cualquier son las cosas. Una progresión natural desde el punto de vista financiero de operación. Estos rajos nos también permiten definir qué profundidad debemos alcanzar para recuperar toda la inversión, un otro pedazo de información. Y también nos indican que es un escenario más optimista o que es el escenario más pesimista. Si quiero vender la mina o algo, voy a usar este rajo más grande para decir a gente que tengo tan mucho mina. Si estoy haciendo minería yo mismo, claramente voy a empezar con las partes que son más ricas. Ahora definimos el tamaño de fases. ¿Cuál es el tamaño de fases? Mira, esperamos que podemos predecir más o menos los precios y los costos por próximos 2 años. Si esto sería el caso, mis fases van a ser de 2 años, porque quiero operar con alguna certidumbre. No hay muchas certidumbres, pero quiero quiero avanzar minería con alguna certidumbre. Asumiendo que puedo predecir las cosas por próximos 2 años, el fase sería 2 años. Y al fin de 2 años voy a hacer evaluaciones nuevas. Digamos que escogimos 2 años. Esto nos dice cuántas toneladas vamos a minar durante los próximos 2 años. Esto definimos en el parte anterior. Recuerdo la regla de Taylor y las otras cosas sobre las cuales hablábamos. Esto nos define cuántas toneladas necesitamos. Buscamos el rajo que nos da las toneladas que necesitamos para estos 2 años.
Y esto puede ser el rajo más pesimista, un poco más, o pueden ser 2 primeros rajos o 3 primeros rajos, pero deben tener las toneladas que necesitamos para mantener la mina por estos 2 años. Después identificamos la próxima parte de mina, los próximos rajos anidados con el factor bajándose un poco, y próximos 2 años, y esto me da las fases. Voy a tener algunas, digamos, 5, 8 o 10 fases de 2 años cada uno. Pero puede ser, si hay cambios muy rápidos, posiblemente las fases pueden ser tipo de 1 año. Si hay situación muy estable, las fases pueden ser de 3, de 4 años. Esto depende. Por lo general, de más grande el yacimiento, más grandes de fases, más pequeño de yacimiento, más pequeños de fases. Diseñando de fases, hay un tamaño mínimo de fase, tamaño en términos de toneladas, que nos define el método de minería que tenemos. Como ya hablábamos, hay anchos mínimos de bancos, alturas mínimas de bancos y cosas como esta, y esto nos define que esto, en conexión con la forma de depósito, nos define qué es el tamaño mínimo de fase, de pushback. Sería menos de 1 año. 1 año es posiblemente una fase más pequeña. Consideramos las restricciones en establecimiento de estos pushbacks y evaluamos valores presentes, netos, tasas de retorno, internas, externas, cualquier es la cosa. Ya tenemos las fases, fase A, B, C, D, E, F, G, en este caso. La fase más validosa es fase A. Ojalá la situación aquí sería que en fase A recuperamos toda la plata, en fase B hacemos mucho plata, en fase C hacemos más plata y después si los precios se bajan, pues cerramos la mina y esperamos para que los precios suben. Aquí uno debe cuidarse un poco. Estos rajos anidados y parametrización y cono flotante y Lerch-Grossman, estos son siempre un poco de teorías y uno debe cuidarse. Uno siempre debe mantener un sentido común. Uno siempre debe compartir lo que obtenga o comparar lo que obtenga con los objetivos. Como le digo, al principio de este proceso de planificación hay varios objetivos. Debemos asegurarse que los planos cumplen con los objetivos. Por otro lado, uno debe comunicar qué pasa, uno debe explicar a todos en qué manera se hace planificación, por qué se hace esto. Primero de todo, para que toda la gente sabe qué pasa. Segundo, que todos pueden ayudar. A veces la gente sabe cosas, nosotros no sabemos, y conocimiento de estas cosas ayuda con el proceso de planificación. La otra cosa, hablamos volúmenes, pero siempre debemos cuidarse porque los volúmenes les debemos remover en una secuencia. Su optimización de secuencia es importante también. Por el fin, hablamos sobre tiempos. Tiempo es importante. Tiempo es importante desde el punto de vista de valor temporal de plata, pero tiempo es importante por razones de secuencias, por razones de poder hacer cosas o no poder hacer cosas. Debemos aceptar incertidumbres. Y debemos adivinar algunas cosas. Y esto resulta en, a veces, baja confianza. Primero de todo, geólogos. Podemos siempre decir que es una culpa de geólogos. Right? Si no nos sirve, si geólogos son más fuertes como nosotros, podemos decir que es la culpa de ingenieros de geotecnia. Porque ingenieros de geotecnia definen las propiedades de la roca. Y estas propiedades también los estimamos. Uno puede, Uniaxial Compressive Strength es la resistencia a compresión. La medimos en las pruebas que se toman de la mina, pero tenemos 1.000.000 de toneladas de roca y tomamos 2 o 3 kilos de roca para probarlo. Claro que variancias de propiedades van a ser muy grandes. Podemos también decir que son ingenieros de geotecnia que faltaron. Pero después venimos nosotros. Nosotros adivinamos los costos de minería. Nosotros adivinamos los precios que vamos a recibir para los productos. Nosotros, estimamos
qué estabilidad de taludes vamos a tener y qué ángulos de taludes podemos mantener. Hay muchos casos que se diseñan los taludes y después de hacer excavación, taludes se derrumben y en vez de mover 1 millón de toneladas de estéril, puedes remover 3 millones de toneladas. ¿Qué más? Hidrología. Hidrología es también una cosa que a veces adivinamos. Bueno, hay dos otras fuentes que nos bajan la confiabilidad. Es métodos de computación. Métodos mismos, posiblemente sirven bien, pero se hace errores en programación y se hace errores en entrega de los datos y se hace errores en recibo de los datos. Por esto, les sugiero que si hacen algunas evaluaciones usando métodos computacionales, que siempre al lado usan sentido común, usando algunos métodos de mano para confirmar que estamos en el rango. Porque si uno usa el caja blanca, una manera que usa los programas en manera caja blanca, no sé qué entrega, no sé qué sale, no va a servir. Por el fin, vamos a tener cambios en las políticas y objetivos de la compañía. Ellos también introducen incertidumbres. ¿Qué estoy diciendo? Tenemos muchas incertidumbres aquí. Son los resultados de planificación. Y esto se preocupa con todo sobre qué hablábamos aquí. Tienen un riesgo de error asociados con ellos. Y vale la pena por esto evaluar varios escenarios y evaluar los escenarios. ¿Qué va a pasar? O hacer unos estudios de sensitivity, como se llama en inglés, es influencia de factores que no podemos medir bien y errores que podemos hacer. Bueno, reconciliación. Ahora tenemos estas fases. Ahora podemos considerar el valor temporal de la plata. Ahora debemos cambiar el modelo económico. Ahora debemos devolver esta información que conseguimos en etapas anteriores de planificación. Les recuerdo, después de cada etapa de planificación, devolver y debemos hacer las cosas a nuevo. Sí, debemos cambiar los módulos. Claramente, si lo cambiamos, puede ser que los resultados a esta etapa van a ser diferentes también. A veces debemos hacer 1, 2, 3, 4, 5 pasos para hasta cuando las diferencias son muy pequeñas. Bueno, un último comentario de esta parte. Hablábamos sobre el rajo optimista, el rajo pesimista, pero a veces en inglés sería un término best pit and the worst pit, es decir, el mejor tajo y el peor tajo. Pero esta misma terminología se usa en otro sentido. Si miran a diapositiva siguiente, aquí pueden ver que tenemos un yacimiento que es vertical, muy inclinado. Los partes 1, 2, 3, 4, 5 son las partes central, es la mena, pero para remover esta mena debemos también remover estéril. Ahora hay dos posibilidades. Hay dos extremos. En un extremo vamos a remover todo el banco primero. Digamos que el primer banco es toda roca estéril, vamos a banco segundo, que es que queremos sacar la mena en el bloque 1. Para sacar esta mena en bloque 1, podemos, por un lado, sacar todo el estéril que está en este banco y sacar la mena aquí. O podemos sacar el mínimo de estéril que nos permite alcanzar esta lámina y dejar el resto de estéril en este banco para más tarde. Esto sería un escenario, el rajo mejor, es decir, el rajo en cual se minimiza la remoción de estéril y se difiere esta remoción hasta futuro. Por otro lado, si seguimos con esquema que expliqué al principio, que removemos todo el estéril, es un escenario muy malo porque el gasto al principio va a ser muy alto y el flujo de caja va a sufrir. Verdad es que normalmente queremos desarrollar las fases que combinan ambos conceptos porque en caso de remover un mínimo de estéril,
corremos en el riesgo que por cualquier razón no vamos a tener mineral para recuperación por razón de demora en remoción de estéril. Uno debe evaluar qué demoras en remoción pueden ocurrirse y tener suficiente cantidad o volumen de lamina abierta, es decir, con estéril removido, que siempre puede producir el mineral. ¿Qué estoy diciendo? Que hay un concepto de el pit mejor, el pit peor, que se relaciona con secuencia de remoción de estéril, y de este punto de vista también vamos a optimizar la situación evaluando los riesgos, ganancias y pérdidas que pueden resultar de la situación aquí.